de un tema que a todos nos interesa y el tema de la comunicación. ¿Por qué? Porque todos estamos involucrados en procesos comunicativos desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Claro, no es lo mismo comunicarnos entre nosotros, con nuestros amigos, que lo que tiene que hacer un gobierno como el de Pedro Pablo Kuczynski o los anteriores, que es comunicar a la población muchas cosas todo el día. Por eso nosotros tenemos ahora una entrevista que nos va a ayudar a entender algunas medidas que se han tomado que no son del todo buenas o no son del todo, no sé, consensuadas, porque conversamos con Henry Rafael, director del Instituto de Comunicación Política y presidente de EDIRCOM, sobre estos puntos. Henry, ¿cómo estás? Muy bien, Patricia, muchas gracias por la invitación. Preparando un seminario sobre comunicación y política, justamente porque hemos coincidido en este punto varias veces. La política es comunicación y toda comunicación debe tener un componente de política, como dice el eslogan del evento que ustedes están haciendo. Sí, hoy más que nunca, ¿no? Ese eslogan de comunicar y gobernar es una necesidad porque, digamos, una de las cosas importantes que dijo el presidente de la República en una entrevista aquí en RPP fue que quizás una de las oportunidades que todavía tiene el gobierno es de mejorar su mecanismo de comunicación. Hace poco un representante del Estado del gobierno justamente me preguntó ¿qué se diferencia la comunicación, los medios de comunicación, la comunicación política, la comunicación gubernamental? Y yo lo resumía en tres cosas. Nosotros aquí los medios de comunicación principalmente nuestra labor es informativa. Por eso los periodistas somos formados para informar de manera veraz y lo más transparente posible a la ciudadanía. Es normalmente unilateral. La comunicación política, por su lado, normalmente tiene la connotación de buscar algo del electorado, un voto, una reacción, una actitud. Eso es los elementos de la comunicación política. Pero la comunicación gubernamental quizás es lo más místico de la comunicación, pero lo que busca la comunicación de gobiernos es mantener relación con la ciudadanía. Así es, establecer una relación. Establecer, mantenerla, es como un enamoramiento, ¿no? La comunicación política te permite enamorar y la comunicación gubernamental mantener el matrimonio. No va a ser con todos, ¿no es cierto? Yo creo que uno de los errores principales de los gobiernos es pretender contentar a todos. No. La mayoría es suficiente, ¿no? No, porque además la ciudadanía siempre va a tener distintos puntos de vista. Así es. Además, nuevamente, has dicho algo bien importante. La comunicación no está hecha para contentar, está hecha para mantener relación. ¿Qué significa mantener relación? Yo, ciudadano de Arequipa, tengo cerca al gobierno bajo sus niveles, digamos, estratégicos de comunicación para que me pueda contar la historia. ¿Tú dirías que este gobierno es eficaz en sus comunicaciones? Yo creo que aún no ha aprovechado a la real magnitud, o no lo entiende todavía a la real magnitud que es comunicación gubernamental. Yo creo que todavía tenemos una visión bastante prensística, por decirlo así, de relación con los medios de comunicación, cosa que es válida e importante. Los líderes de opinión, los medios de comunicación son vitales, pero hoy por hoy, y las elecciones nos han demostrado en los últimos 2 procesos electorales, no son lo único. Somos un régimen sumamente presidencialista y a veces eso nos lleva a pensar que el presidente es el único encargado de comunicar. Otros países tienen la figura de voceros. No, y además a mí PPK no me parece el mejor presidente para la comunicación. Su sinceridad le... Lo acabas de decir, él mismo lo ha dicho. Yo tengo un problema, que soy demasiado sincero. Ojo, que la sinceridad no es un problema per se, sino es cómo puede la población o los líderes de opinión o la ciudadanía a veces interpretar una información que no se le explica de manera adecuada. Ojo que la sinceridad es una manera de disfrazar el desatino. Yo puedo ir y decirte qué feo te queda ese vestido y de todas maneras estoy siendo sincera si el vestido te queda feo, pero eso es un desatino. O sea, eso es algo que las personas no están esperando escuchar. Yo diría que PPK tilda más de desatinado que de sincero. Dice cosas que no deben, que a nadie le importa. Y ahí tiene el problema, porque principalmente uno de los errores que ha cometido este gobierno en sus primeros 6 meses que vamos a cumplir es mantener al presidente como el principal vocero del gobierno. De acuerdo. Y claro, y quien se ha desgastado menos es el premier, quien paradójicamente tiene mejor nivel de aprobación que el presidente de la República. Entonces ahí, Henry, te pregunto, ojo, pero Pablo Kuczynski es una excelente persona. La falta de tino es una cosa que acompaña a las personas, independientemente de que sean simpáticas, antipáticas. Además hay situaciones de gobernantes que siempre son complejas de poder manejarlas en una situación de crisis. PPK mete pata ha sido toda su vida en situaciones incluso personales. Hay muchas anécdotas de él en ese sentido. Eso quiere decir que así va a ser. O sea, nosotros no podemos esperar que Pedro Pablo Kuczynski cambie pues toda su manera de comunicarse. ¿Quién debería asumir entonces el rol de comunicación y de vocería del gobierno? Mira, yo creo que hay ejemplos muy claros que nos muestran que como gobierno todavía hay una distinción entre el presidente de la República, el Consejo de Ministros y los ministros de Estado. Se lo comentaba al asesor del presidente en una reunión hace poco. Tuvieron los decretos legislativos a las famosas facultades legislativas.
la ciudadanía, los televidentes, ¿realmente entienden que es un decreto legislativo? El señor que compra un chicle en este momento, las personas que están viajando en combi, que en la noche ven los noticieros. ¿Les explicamos la palabra decreto legislativo? ¿Por qué no le hicimos más fácil? ¿Por qué no transformamos, en vez de hablar de decretos legislativos, acciones por el ciudadano? Entonces, en el momento que el Premier y cada ministro hablaban de decretos legislativos o venían acá, o cuando el Premier se acercó al Congreso para dar informe, él hubiera empezado a decir tranquilamente, estamos aquí para dar cuenta a la ciudadanía de las acciones por la ciudadanía que hemos tomado a través de los decretos legislativos. Pero despierta más interés en el ciudadano cuando le hablas de algo que le compete, que lo vincula anímicamente con su gobierno. Cuando le hablas de decretos, de facultades, suena tecnicismos que la gente comienza a decir, bueno, eso es política, claro, eso no me toca. Eso no me toca, efectivamente. Y además leyes, ¿no? Esta sensación de que y las leyes, ¿no? En el Perú, vamos. Que siente uno que nunca la favorece. Es bien interesante, ¿no? Porque con Datum estamos haciendo una encuesta nacional justamente para poder tener el primer análisis que se ha hecho en el país en todos estos años de qué tipo de política de comunicación tiene, no el gobierno, sino el Estado peruano. Son los pocos países donde el Congreso de la República habla su propio lenguaje, el Poder Judicial habla su propio lenguaje, el gobierno habla su propio lenguaje. Y yo me pregunto, ¿acaso todos, por ejemplo, no queremos recobrar la confianza del peruano en su institucionalidad? Claro, y otra vez tenemos los distintos sectores asociando su comunicación a la personalidad de quien los lleva adelante. Entonces, claro, tienes, por ejemplo, en Bruno Yufra, ¿no? Un gran comunicador, porque además ha hecho programas periodísticos, y un Vaso Sombrío, que también es un gran comunicador, pero de pronto otros sectores están más abandonados y más huérfanos, ¿no? Y nuevamente te lleva a la necesidad de poder establecer mejores vocerías para que representen al gobierno. O sea, muchos países ya lo tienen de esa forma. No necesariamente desgastas a los ministros cuando no necesariamente A ver, puede ser un excelente técnico, no necesariamente un mejor comunicador. De acuerdo. En el caso del Ejecutivo, Fernando Zavala comunica bien. Y además tiene una cosa que, a diferencia de PPK, que mete la pata todo el día, Fernando Zavala no mete la pata nunca, ¿no? Navega con cierta facilidad en los medios de comunicación. Pero también, ojo, que sale menos en los medios de comunicación, mide más su presencia. ¿Debiera tener entonces Fernando Zavala mayor protagonismo? Yo creo que él lo está haciendo bien. El tema está en que se nota la diferencia entre la política de comunicación del presidente de la República y la política de comunicación o la gestión de comunicación del Premier. Yo sí creo que el Premier debería tener una mayor presencia, justamente para no desgastar la figura del presidente de la República, que es más o menos el rol que tiene el Premier de la República. Pero insisto, creo que estamos en un buen momento. Vamos a pasar los 6 primeros meses del gobierno. Claro, están a tiempo de reestructurarlo. Y se están haciendo algunos esfuerzos, pero probablemente creo que el mayor aporte que podemos hacer es decirle al gobierno, ojo, esta comunicación gubernamental que está definida como la relación con la ciudadanía está basada en no solamente la relación con los líderes de opinión o con los medios de comunicación, está basada justamente hoy en muchas capacidades. En Perú, por ejemplo, tiene 700 hospitales. Cada hospital es un medio de comunicación con el ciudadano que en ese momento está recibiendo alguna, servicio del Estado. Por eso estamos haciendo este evento del encuentro anual de directores de comunicación, un poco para poder hablar y poder, quizás, ¿por qué no?, darnos el lujo de construir una política de comunicación de Estado peruano, cosa que no se ha dado mucho en el Perú, y contribuir justamente a la ciudadanía, a los valores que como ciudadanos quizás todos queremos tener, ¿no? Además es fascinante el tema de la comunicación gubernamental y la comunicación política. Basta ver cuando funciona, por ejemplo, como en el caso de Barack Obama, que es un líder que maneja perfectamente el tema por lo pronto, de la comunicación política. Sí, Barack Obama es un ejemplo, y lo decíamos en una entrevista en Ampliación Noticias, de los presidentes que después de 8 años de mandato termina con el 60% de respaldo ciudadano. Exacto. Enamoró a todos los gringos. Va a estar acá en Perú justamente el ex subsecretario de Asuntos Públicos y Comunicaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el evento que tenemos la próxima semana. Y a mí hay una cosa que me gusta en ese tipo de liderazgos, y es que te das cuenta que la comunicación no es un hecho accesorio. Nada de lo que dicen ni tuitean, a diferencia de Trump, por ejemplo, ni hacen, es gratuito o improvisado. Nada. Y eso está bien, ¿no? Porque nuevamente se ha visto la comunicación no como un elemento alterno, como elemento. Muchos funcionarios públicos, ministros de Estado, congresistas, ven, tengo que hablar con el periodista. No, es parte de tu política, porque sin eso no puedes mantener relación con la ciudadanía. Y hoy por hoy la ciudadanía tiene más actitud de
está más empoderada. Por las redes sociales. Por las redes sociales y porque en sí la sociedad lo permiten. Steve Jobs vendió más iPhones con su estrategia de comunicación que con las bondades de su producto. Sí, ¿no? Es un hombre que sabía enamorarte con lo que te iba a presentar. Habíamos invitado a Henry, lo que pasa es que siempre nos encanta darle la vuelta al mundo antes de llegar al punto que nos convoca, porque el gobierno ha sacado un decreto legislativo, una norma, una resolución, perdón, ministerial, que establece como política de comunicaciones del Poder Ejecutivo la obligación de que todas sus instancias deben utilizar el logo y la frase "trabajando para todos los peruanos", que es la frase que pretende incluir esta idea de que este es un gobierno que está puesto al servicio del ciudadano. La frase es muy buena, trabajando para todos los peruanos. El problema es que en un ánimo de hacerlo inclusivo, han reemplazado la O de todos, de los y de peruanos por la @Henry. Y a nosotros, los comunicadores, nos ha dado un patatús, ¿no? Ciertamente, ciertamente. A ver, nuevamente. Puedo preguntar, ¿tenemos alguna imagen de la resolución ministerial para que la gente sepa de qué estamos hablando? Ahorita me la van a poner, pero Henry nos va explicando por qué esto puede ser una aberración. Trabajando para todos los peruanos. No sé por qué a trabajando no le pusieron también su @. ¿Ah? Ahí está. Trabajando para todos los peruanos debe aparecer en todos los documentos, ¿no es cierto? Sí, y viene nuevamente aquí el conflicto de a veces por querer generar una política de comunicación inclusiva, terminamos, digamos, transgrediendo algunas cosas muy básicas de lo que se llama, por ejemplo, los principios lingüísticos. La comunicación tiene que ser clara y transparente. El uso de simbolismos, que no es parte del idioma castellano, no es clara ni transparente. Entonces, por tratar de ser inclusivo, estoy probablemente poniendo en riesgo una política de comunicación, que eso sí lo valoro. El esfuerzo de decir, vamos a tener una política de comunicación gubernamental es importante. Ahora, la política de comunicación no es solamente generar una frase. Ojo con ese detalle. Sí, no vaya a ser que creamos que estamos generando una política de comunicación por una frase. Lo segundo, lo dijiste tú al inicio de la conversación. ¿Hasta qué punto estas políticas de comunicación están siendo construidas? Yo no sé si las están construyendo o simplemente las están dirigiendo. O sea, ¿saben qué? Todos tienen que decir trabajamos por el Perú o trabajamos para todos los peruanos y peruanas. Eso es un clave, porque cuando no construyes entre todos los personajes o las instituciones que van a hacer la comunicación, probablemente no va a ser muy bien recibida o muy bien adecuada. Pero lo que sí, lo que tú mencionas, creo que el principal error de este lema, de este mensaje puesto, es el transgredir. Pues, yo no sé qué dirá el Ministerio de Educación respecto a un mensaje que va a estar colocado en todos los elementos de comunicación del gobierno. Es curioso, porque la Academia de la Lengua ha dicho estrictamente que el uso de la @ no es válido como una vocal. La @ no es una O y una A mezcladas. La @ es una @ que es un símbolo que sirve para indicar direcciones de correo electrónico. Claro. ¿No es cierto? El uso del masculino en el español, y acá yo como lingüista lo he dicho y lo diré toda la vida, es inclusivo. O sea, en el español el masculino es un género, lo que se llama género no marcado, incluye al sexo femenino y masculino. Una cosa es el género del lenguaje y otra cosa es el sexo. Y en el mejor de los casos, si querías ser inclusivo, yo hubiera dicho, bueno, trabajando por todos y todas los peruanos. Que además menos error, me toca más. A ver, la señora de Cusco, de Apurímac, ve ese lema. ¿Tú crees que lo va a entender? Además, Henry, es tan no todo el mundo vive en las redes sociales. Además, es tan sonso, y ojo con esto, que lo que tú vas a leer, eso... Exacto. Entonces no logras la inclusión. Porque hay un tema de imagen publicitaria que tampoco me parece que sea analizado de manera inteligente. Cuando la gente lo ve, estamos pretendiendo de que los 20 o los 30 millones de peruanos estamos todo el día en el Twitter. Así es, y todos saben lo que es una @ y no es verdad. Sí. Señores, o sea, ¿cómo podemos ser inclusivos si no estamos teniendo en cuenta lo que están pensando las comunidades del interior del país? Y repito, como en el lenguaje el género inclusivo es el masculino, lo que va a hacer cuando los locutores, los publicistas o la gente que lo tenga que leer, incluso tú cuando lo lees en tu cabeza, lo que lees ahí es una O. Es una O. Es una O. Entonces no logras la inclusión que hubieras conseguido diciendo, yo me hubiera parecido una mejor alternativa trabajando para todos y todas. Pero el gobierno ha tenido varios momentos en los cuales cuando comete un error lo subsanan. Creo que tranquilamente esto lo podrían subsanar y salirse rápidamente de las consecuencias que de aquí a 6 meses tengamos que tener del mal uso, porque también esto puede ser mal usado
y, digamos, puede hacerle algún daño a la imagen del gobierno, ¿no? Ahora, yo sí acá tengo una posición muy clara. ¿Hay uso sexista del lenguaje? Claro que hay uso sexista del lenguaje. Claro que sí. El hecho, por ejemplo, yo suprimiría el señorita del idioma castellano porque si los hombres son señor, las mujeres son señor y se acabó. ¿Qué importa si son solteras o casadas? ¿Hay uso sexista del lenguaje? Por supuesto que sí, cuando se indica el nombre de una mujer y automáticamente se tiene que indicar quién es su marido o hay miles y los periodistas hacemos a veces un uso absolutamente... Mi mujer. Así es, Uy, así es, ¿no? Mi esposa. Y muchas otras fórmulas que se usan mucho en el periodismo que dan cuenta de que usamos el lenguaje de una manera machista. Pero el uso del género masculino no es uno de ellos. Esa es una característica del idioma español. En inglés, por ejemplo, no está marcado el género a través de... No está marcado. En absoluto. El inglés no tiene género marcado. Entonces, ¿qué? Sí. Cuando en inglés no existen hombres y mujeres, no, claro que existen. En alemán existe el género neutro. ¿Qué pasa? ¿Esas personas no tienen sexo masculino o femenino? Claro que sí. Claro, ¿no? Entonces, claro que sí. Es difícil. Tendríamos que hacer toda una clase lingüística al respecto. Pero yo creo que vale la pena... primero aplaudir que haya una política de comunicación, que hay un esfuerzo del gobierno por empezar a ponernos en esta idea. Yo sí los invitaría más bien a tener una visión un poco más amplia, de hablar de por qué no empezamos a hablar de política de comunicación del Estado peruano. Así es. ¿No? Y eso es un poco lo que queremos en este evento del DIRCOM 2017 que vamos a hacer la próxima semana, ¿no? ¿Y qué tal si dejamos de meter la pata en cosas como ponerle arroba creyendo que con eso incluimos en el lenguaje? Gracias, Jaime. Así es. Vamos a una pausa, regresamos con el municipio de Lima. Ya llegó el presidente Pedro Pablo Kuczynski a la alcaldía para esta celebración por el aniversario de nuestra ciudad. Ya volvemos.